Muy buenas, tal y como dijimos ayer, pues hoy toca hacer el análisis, pero esta vez enfocándonos en los tiempos del Gran Premio de Italia, también en las velocidades punta, para entender un poco dónde estaba cada uno el ritmo real, porque ayer ya vimos la evolución, gracias a las estrategias también sobre todo, así que bueno, si no viste ese vídeo, te lo dejaré al final para que le eches un ojo, pero yo creo que lo importante es, como siempre, tener los dos en mente para hacernos una idea general, ¿no? Ponerlo todo un poco en contexto y entender bien la carrera y al final la Fórmula 1 tan apasionante que tuvimos en este fin de semana. Entonces vamos a empezar por lo que serían los tiempos o los ritmos, mejor dicho, con cada uno de los neumáticos. Y si empezamos con el ritmo con los neumáticos blandos, lo que llama la atención, por ejemplo, aquí yo lo que me quiero fijar es en los tiempos de Mercedes. Vemos a Hamilton en la segunda posición, haciendo su primer stint con el neumático blando, y Bottas, que también hizo su primer stint con el neumático blando, a un segundo de Hamilton. Es decir, el ritmo real de Bottas, a ver, Bottas no podía llevar el ritmo de Hamilton, ni mucho menos, porque estaba atascado en tráfico. Además, Hamilton incluso puede que estuviese, bueno, pues no, seguro que estaba controlando un poco la carrera. Pero aquí lo que llama la atención es que si realmente Bottas tenía ese margen de un segundo para mejorar, puede significar que si estaba rodando al ritmo, por ejemplo, de Ricciardo, que calca los tiempos, que lo vemos ahí noveno, tenía ese segundo de margen para poder adelantarlo, y no lo adelantó. La cuestión es de aquí, ¿un segundo es suficiente como para poder adelantar a ciertos pilotos? Pues bueno, es un poco complicado saberlo, porque también Ricciardo llevaba adelante a Norris, que eso le da cierto aire sucio que le permite pues tener rebufo de cierta manera, entonces eso también hace que sea un poco más complicado adelantar. Pero por ejemplo vimos como Hamilton en ese último stint sí que consiguió adelantar, por ejemplo, a pilotos como Ocon, que aquí lo vemos que en ese último stint con el neumático blando, da igual el neumático porque al final lo que cuenta es que lo adelantó, estaba rodando en torno a un 24.8, y si vemos aquí el ritmo de duros de Hamilton, estaba rodando en un 23.9, es decir, menos de un segundo, y lo adelantó relativamente fácil. ¿Qué pasa? Que Ocon no tenía el rebufo de los pilotos de delante, entonces eso hace que sea bastante más fácil adelantarlo, ¿no? Si el piloto de delante tiene rebufo y consigue una velocidad punta mayor, pues eso hace que te sea más complicado adelantarlo. Entonces, bueno, aquí tenemos una vez más el debate si Bottas pecó un poco de conservador o de no agresivo. Es un poco complicado saberlo, porque claro, aquí sobre todo en Monza cambia muchísimo el hecho de que el coche delante tenga rebufo o no, porque aquí se adelanta por velocidad punta. En curva prácticamente nunca se adelanta, a no ser que sea la curva número 3, que vimos ahí que bueno, era muy abierta, que por cierto la analizamos también en el análisis de Monza, que te dejo también el enlace por si lo quieres ver, en el pilotaje, que ya dijimos que se puede intentar adelantar, que se pueden buscar diferentes trazadas, entonces eso es una de las cosas que vimos, ¿no? y que analizamos previamente. Así que una vez más, pues el caso Bottas queda ahí un poco en el aire. Aquí lo que quiero decir es que es muy fácil decir, pues mira, Hamilton iba menos de un segundo más rápido con Ocon y lo pasó, y Bottas iba a un segundo, o tenía un supuesto margen de un segundo con Ricciardo y no lo pasó. Pero bueno, también creo que Ricciardo es bastante mejor defensor que Ocon, al menos actualmente, y entonces eso hace que se ponga todo un poco en contexto. También tenía el rebufo una vez más, así que bueno, es complicado evaluarlo, pero aún así yo creo que el Mercedes tenía mucha más carga aerodinámica, eso hace que no llegue a la velocidad punta, y luego la segunda parte de la carrera, que vimos cómo cambiaron los reglajes y pusieron mucha menos carga, lo vamos a ver cuando veamos la velocidad punta, como todo cambió en ese momento. A partir de ahí, pues otra cosa que podemos analizar en cuanto a los tiempos, pues lo que tenemos aquí es el ritmo espectacular de todos los pilotos de la parte media. Tenemos a Sainz, a Stroll, a Gasly, a Norris, a Ricciardo, bueno, incluso a Bottas también, en prácticamente décimas de segundo o incluso centésimas. Es decir, estaban todos rodando exactamente igual, con un ritmo prácticamente similar en ese tercer stint o último stint, en el caso de Stroll, que era el segundo, pero en esa última parte de la carrera en la que vimos que todos mantenían prácticamente el mismo ritmo, yendo cada uno, digamos, que en su carrera, porque Gasly iba rodando primero solo, Sainz iba a una distancia bastante grande de Gasly, aunque le fue recortando, como ya sabemos. Es decir, no es que hubiese un grupo apelotonado en el que todo el mundo tenía que mantener el mismo ritmo porque el de delante estaba haciendo tapón, sino que iban todos más o menos haciendo su carrera de alguna forma, y todos mantuvieron un ritmo increíblemente similar. Sí es cierto que Carlos Sainz es el más rápido, como puedes ver aquí, en torno a una décima, y luego el segundo más rápido era Stroll, que hubo un momento en el que parecía que lo estaba cogiendo, pero luego Carlos pisó el acelerador a fondo y se acercó mucho más a Gasly, separándose de Stroll, y luego Gasly, que realmente era prácticamente igual de rápido que Stroll. Por eso vimos como se separaba de Stroll al mismo ritmo que se iba acercando a Gasly. Así que con los medios, yo sobre todo lo que quiero es destacar la tremenda igualdad que en esta parte media alta de la clasificación, ¿no? Que cuando no tenemos a los Mercedes ni a Verstappen en pista, pues todo se lía muchísimo. Y luego, pues otra cosa que también destacaré yo en cuanto a los ritmos es el tema de Red Bull aquí. Es cierto que Albon nunca rueda el mismo ritmo que Verstappen, yo creo que nunca lo ha hecho prácticamente. Si hay ciertos grandes premios que si Verstappen conserva muchos neumáticos y Albon tira más por tema de estrategia y demás, pues sí que está bastante cerca, pero aquí, bueno, los Red Bull iban fatal de principio a fin, no hicieron una buena salida tampoco, y si lo vemos en el tercer stint,
Albon está rodando al mismo ritmo que los Haas, para que entendamos lo mal que iban realmente los Red Bull en este circuito, ¿no? Luego aquí tenemos las mejores vueltas, que bueno, tampoco tienen mucho más, pero sí que es muy interesante el tema de los sectores. Vemos como, por ejemplo, Gasly en el primer sector, su mejor sector, o sea, su mejor primer sector es 14º, y luego si pasamos a los distintos sectores lo vemos segundo y lo vemos cuarto, para que entendamos lo mal o lo lento que iba Gasly en ese primer sector, que veíamos como Carlos lo alcanzaba rápidamente. Y es que Carlos Sainz, pues lo vemos aquí, quinto en el tercer sector, quinto en el segundo sector y sexto en el primero. Es decir, el McLaren estaba mucho más equilibrado para cada uno de esos sectores, mientras que el Alfa Tauri de Gasly pues iba mucho más cargado, y por eso tenía esos problemas en el primer sector, o al menos eso parece a priori, podríamos decir, porque si nos fijamos en la velocidad punta de los McLaren, en este caso me quiero fijar en la de Carlos Sainz, pues si nos fijamos en la velocidad punta a final del sector 3, que es la recta de meta, pues nos encontramos como Carlos Sainz es segundo, es decir, a mitad de esa recta Carlos Sainz es de los más rápidos sin ninguna duda, pero luego si nos fijamos en la trampa de velocidad que está al final de esa misma recta, nos encontramos como Carlos pasa a la posición 11ª. Es decir, el primer tramo de recta el McLaren va muy rápido y en el segundo tramo de recta no va tan rápido. Causa número 1, pues que no tenía los rebufos que tuvieron otros pilotos, aunque al final sí que tuvo ese rebufo, incluso ese DRS de Gasly, aunque claro, eso ya fue en las últimas vueltas, que ya como veremos un poco más adelante, los tiempos estaban subiendo bastante, ya el rendimiento no era el mismo. Y causa número 2, quizás que ese motor Renault va muy bien y eso significa que te da mucha tracción, consigue mucha tracción y además iba acompañado de un buen reglaje de McLaren. Porque este es un circuito que sí es cierto que es velocidad punta, pero salir con buena velocidad y tener mucha tracción es muy importante, porque es un circuito de que apenas hay curvas de dejar fluir el coche, aunque por ejemplo la parabólica pues sí que es un poco así, pero también hay que tener incluso en esa parabólica mucha tracción y poder salir muy rápido de todas esas curvas, porque al final son curvas que tienes que pegar un pisotón al pedal de freno y luego pisar el acelerador cuanto antes mejor y salir lo más rápido posible. Entonces con un buen reglaje consigues eso. Si luego tienes mucha carga aerodinámica y por tanto mucho drag, al final de recta es cuando más se va a notar, al principio no se nota tanto. Entonces por ahí puede que viniese un poco el raro rendimiento que tuvo ahí el McLaren, aunque bueno, también se puede deber por supuesto a muchísimas cargas. Quizá esta velocidad punta la consiguió cuando tenía el rebufo de Gasly y luego como se salió de la aspiración ya perdió ese rebufo, tenía mucho más drag y por eso la velocidad punta no era tan grande. En fin, hay muchos factores, pero es cuanto menos llamativo. Y luego sin duda lo que yo destacaría prácticamente por encima de todo es la velocidad punta de los dos Mercedes. Vimos cómo les costaba mucho adelantar, como parecía que no tenían velocidad punta, pero luego esa bandera roja, vimos cómo estuvieron cambiando reglajes, cambiando ciertas cosas ahí que parecen muy raras, y es que yo creo que se dieron cuenta que no era una carrera, ni mucho menos para llevar mucha carga aerodinámica, que normalmente pues prefieres tener mucha carga, porque eso hace que desgastes menos, porque tengas un coche mucho más estable, sea digamos más fácil gestionar una carrera con mucha carga aerodinámica, relativamente, porque Monza nunca va a llevar mucha carga aerodinámica, pero bueno, es más fácil teniendo más carga que menos, así que parece que iba a ser una carrera, o ellos intuían que iba a ser una carrera más en la que tenían que gestionar con las dos primeras posiciones y sin más, pero aquí se dieron cuenta que no iba a ser así. Entonces esa bandera roja, ambos pilotos tenían muchos problemas para adelantar y dijeron, pues vamos a descargar el coche como sea, y lo vemos aquí, en la trampa de velocidad son los dos primeros, con 3 kilómetros de, bueno, incluso más de 3 kilómetros por hora de diferencia del tercero, que es Kvyat. Luego tenemos aquí que en el sector 3, que es el paso por meta, que realmente ahí no es tanto velocidad punta, sino un poco más quizá tracción, incluso cierta carga aerodinámica, ¿no?, para salir rápido de esa parabólica, pues está Hamilton el número 4, luego en el sector 2, que sí que es pura velocidad punta, es la segunda zona de DRS, de hecho, pues vemos a Hamilton ahí el primero, con 9 km por hora de diferencia, que es cierto que tuvo DRS y rebufos para poder adelantar, y luego el final del sector 1, que también es bastante recta, no es tan exagerada, por eso no se alcanza en velocidad tan alta, pero sí que se viene de otra recta medianamente larga, es decir, aquí lo que cuenta es la carga dinámica. Tenemos a Bottas en primer lugar. Se notó como descargaron muchísimo coche para intentar adelantar, pero aún así no fue suficiente, al menos en el caso de Bottas. Sí para que Hamilton pudiese remontar con relativa facilidad, pero ni mucho menos para que Bottas se quitase ese pelotón de la zona media alta de la tabla. Y ya por último, pues lo que vamos a mirar son un poco los tiempos vuelta a vuelta. Aquí tienes también un poco la correlación que hay entre hacer una buena vuelta y tener mucha velocidad punta, que bueno, más o menos cuanta más velocidad mejor es la vuelta, pero como aquí tampoco tenemos tanta diferencia en las trampas de velocidad, pues tampoco nos podemos hacer una idea mucho más real, como por ejemplo en Bélgica, que sí podíamos, ¿no? Entonces aquí yo lo que quiero mirar en primer lugar, pues el caso de los Mercedes.
en el que vemos un primer stint en el que Hamilton era, ya lo hemos visto, en torno a un segundo más rápido que Bottas, ambos con el mismo neumáticos, y bueno, sí es cierto que Bottas parece que hace algunas vueltas puntuales bastante más rápidas, ¿no? Al final, la segunda mitad de ese primer stint con los neumáticos blandos es un poco más irregular porque parece que hace más intentos de recargar batería y atacar o dejar un poco más de margen y luego atacar, pero al final no le sirvió ni mucho menos para estar en las posiciones que se supone que debería estar. Y no es que tuviese una vuelta excesivamente mala o las dos primeras vueltas malas y luego mejorarse, sino que prácticamente se quedó ahí. Le adelantaron muchos pilotos y eso fue un desastre absoluto para Bottas. Que yo creo que el trabajo de Bottas ahora mismo consiste en hacerlo todo bien y no cometer este tipo de fallos, porque está claro que no va a pelear por un mundial. Si encima comete estos fallos y no saca los puntos cuando se supone que más valen esos puntos, ¿no?, para Mercedes, cuando se complican tanto los fines de semana, pues eso quizá sí que pueda poner un poquito nervioso a Bottas en cuanto a renovar o no renovar para los próximos años, aunque por un solo gran premio quizás no se tomen este tipo de decisiones tan drásticas, ¿no?, podríamos decir. Y luego otro caso también interesante es el de Gasly con Kvyat, que vemos como en el primer stint prácticamente calcado. Sí es cierto que bueno, el primer stint pues, tuvo todos esos grupos un poco más compactos en el que es tan complicado adelantar, entonces todos mantienen más o menos, pero en el segundo stint vemos como Gasly es bastante más rápido que Kvyat con ese neumático medio. También es cierto que Gasly iba prácticamente solo, no tenía nadie por delante y por eso puedes mantener el ritmo real que puede tener tu coche. Sin embargo, Kvyat pues no mantuvo ese ritmo ni mucho menos, solo igualó un poco los tiempos de Gasly al final, cuando ya los tiempos de Gasly parece que empiezan a subir un poco y los de Kvyat bajan, quizá porque encontró un hueco en pista, pero aún así creo que Kvyat lleva todo el año bastante por detrás de Gasly. No sé qué pasará con este piloto porque al final está como un poco desaparecido y yo creo que eso es lo último que quiere Red Bull en sus escuderías. Pero bueno, es un poco también conspiranoico, ¿no?, ponerse a hablar un poco de lo que puede pasar y lo que no. En cualquier caso, yo lo que digo es que creo que Kvyat está bastante por detrás de Gasly, al menos esta temporada. Y luego ya pues podemos entrar a valorar lo que sería comparativas entre diferentes equipos, de pilotos de diferentes equipos, no del mismo. Y aquí tenemos un caso curioso que es entre Albon y Pérez. No fue un circuito ni mucho menos para Racing Point y menos para Pérez, que tampoco le salió bien la estrategia, como vimos ayer, que por cierto, yo creo que esa es la parte incluso más interesante del vídeo, ¿no?, analizar la estrategia de Racing Point, porque puede ser un poco esclarecedora. Pero bueno, aquí lo que tenemos es que Albon fue incluso más lento que Pérez en un circuito en el que Racing Point iba muy mal. O sea que en un circuito en el que va muy mal Racing Point, Red Bull va aún peor. Que se supone que son los circuitos en los que puede sacar esa ventaja, ¿no?, posicionarse un poco en la parte alta de la clasificación y alejarse de la parte media, pero ni mucho menos. Red Bull, en cuanto a velocidad punta, parece que no encuentra realmente el setup o quizá el motor no está tan a la altura como el Mercedes y el Renault. Y quizá en circuitos como Spa, en el que sí que importa mucho también la eficiencia aerodinámica, pues pueden destacar, pero aquí es solo velocidad punta prácticamente, no importa tanto que tengas un coche eficiente aerodinámicamente porque no tienes un sector tan revirado como era el sector número 2 de Bélgica, ¿no? Entonces por eso puede venir un poco la falta de rendimiento de Red Bull, porque no hay puntos en el circuito que sea el punto fuerte de Red Bull. Y luego ya pues tenemos aquí las últimas comparativas, yo creo que muy interesantes, entre Gasly y Sainz, ¿no? En el primer team vemos como el McLaren de Sainz era más rápido que el Alfa Tauri de Gasly, sin ninguna duda, con el neumático blando. Y luego en el último team vemos como más o menos intercambia en tiempo, pero sí que constantemente Carlos es bastante más rápido que Gasly. Al final son esas 2 décimas que vimos, ¿no?, que le iba recortando por vuelta prácticamente. Algunas veces eran 4 a lo mejor o 5. Parecía que solo le quedaban 2 vueltas para poder adelantarlo o una. Pero al final vemos como al final, cuando ya se están acercando, empiezan a subir los tiempos de ambos pilotos. Yo creo que tampoco hubiesen aguantado mucho más esos neumáticos en una pelea en pista, porque digamos, si por ejemplo Stroll no hubiese salido beneficiado con esa bandera roja, si la bandera roja no hubiese salido, Gasly hubiese estado por delante de Sainz igualmente, pero Sainz no hubiese tenido que adelantar a tantos pilotos para llegar a Gasly, y ahí probablemente sí que se podría haber puesto un poco de manifiesto la diferencia de velocidad punta que tenían, al menos en ese primer sector, y por ahí podría haber ganado posición Sainz. Aún así, viendo el buen rendimiento del Alfa Tauri y de Gasly, no creo que se le hubiese puesto nada fácil, porque luego además, si de la parabólica Gasly sale con más velocidad estando por detrás, porque en el resto de sectores más o menos, en el segundo y en el tercero, yo creo que podía haberle alcanzado y no despegarse mucho. Luego, si sale con mucha velocidad de la parabólica a la recta de meta con DRS, con el rebufo, podría haberle devuelto a lo mejor el adelantamiento, hubiésemos tenido una lucha, yo creo que ahí espectacular, porque tenemos 2 pilotos que iban muy rápido, con un coche que iban sorprendentemente rápido, y además que cada uno iba bien en un tipo de zona distinto, así que hubiésemos tenido una pelea bastante interesante que no se dio. Pero bueno, aún así destacar sobre todo cómo al final empiezan a subir un poco los tiempos de ambos pilotos, que puede significar que ya por una parte evidentemente subes, porque si tienes que adelantar o te tienes que defender, pierdes tiempo, pero también yo creo que los neumáticos estaban llegando ya a desfallecer, porque además si te metes en una pelea en pista, pues los neumáticos se destrozan mucho más rápido. Luego aquí tenemos la diferencia entre Bottas y Ricciardo, que se supone que era uno de los pilotos a los que debería haber adelantado,
y los tiempos son prácticamente calcados porque vimos como Bottas era más lento que Hamilton y era porque se quedó atascado detrás de Ricciardo y eso hace que pues mantenga esos tiempos. Vemos como tanto en el primer stint como en el segundo van como variando, unas veces uno es un par de décimas más rápido y otras otro, pero al final es porque yo creo que Bottas estuvo con la estrategia de recargar baterías y luego descargarlas para intentar un adelantamiento que al final no le salió. Y ya por último pues tenemos un poco más de lo mismo con el tema Norris. Por supuesto tienes un montón más de comparativas entre pilotos por si las quieres ver, pero bueno, esto era un poco el resumen para no alargarme demasiado de lo que quería hablar de las velocidades punta de cada uno, la diferencia entre sectores, también el tiempo vuelta a vuelta de cada uno de los pilotos y al final destacar pues eso, el magnífico trabajo de los dos pilotos que quedaron en cabeza, aunque también de Stroll, que mantuvo un ritmo a la altura de Gasly y de Carlos, con un coche que quizá a priori era un poco inferior, aunque quizás más o menos al nivel de Alfa Tauri. Así que nada, espero que te haya gustado este análisis, que te haya ayudado a entender un poquito mejor esta carrera y la Fórmula 1 en general, que tan apasionante ha sido en este fin de semana en el Gran Premio de Italia, y nos vemos en la próxima.